Hoy tendremos la entrevista con el arquitecto Héctor de Jesús Laredo Ramón, quien fungió como director en los primeros años de nuestra facultad. Comenzamos. Voy a hacer lo posible por acordarme porque ya hace una vergüenza de años. Más o menos estamos hablando de alrededor de unos, pues fácilmente unos 45, 50 años. Entonces empezó la necesidad de que nos integráramos en el IEPS, en el Instituto de Estudios Profesionales. Entonces nos invitaron y participamos algunas gentes, algunos de los que traigo a la memoria, pues el arquitecto Peña, el arquitecto Ernesto Vega, el arquitecto Chema Morales, Luis Anguiano, algunas personas más. Entonces fuimos y nos integramos, entonces nos íbamos en una casona vieja que estaba por la calle de Juárez, y ahí precisamente había las aulas y había un ingeniero civil que era el secretario, que fungía como secretario. No me acuerdo del nombre de él, era un güero, joven en entonces, y ahorita ya debe ser viejo. Y ya nos incorporamos ahí, entonces empezaron como a fungir como director el ingeniero Cantú, que era un calculista muy connotado, pero como que no venía el caso, era un ingeniero civil, director de la Escuela de Arquitectura. Después nombró al arquitecto Ernesto Vega, pero él, muy joven entonces y con ganas de hacer fortuna y sobre todo de casarse, porque ya era momento para casarse, tenía ya tiempo con su novia, tomó un trabajo interesante para él en Guadalajara y tuvo que abandonarlo, o sea que fue el director del momento, porque duró un momento, nada más. Después entró el arquitecto Javier Peña y Ochoa Ruedga, no me acuerdo exactamente el orden, y después fui yo. A mí me tocó empezar a dar clases porque estábamos con el doctor Narváez, que entonces de él dependíamos varias escuelas. Y empezó la inquietud entre los muchachos y entre todos, pues de que esa facultad ya se hiciera facultad, que no fuera nada más escuela de arquitectura, y que se integrara oficialmente a la UAC. Entonces hicieron trámites, se logró esa aceptación y dijeron que no había mucho presupuesto, para lo cual las gentes que éramos de la planta, entre comillas, estuvimos de acuerdo en trabajar en una materia gratuita, de manera gratuita, y estuvimos así, no me acuerdo si eran 2 o 3 años. Íbamos muy puntuales a las clases, los muchachos iban muy puntuales también ahí, nos prestaron algunas aulas en el Ateneo Fuente, a veces era jardín o era aula, pero ahí operábamos, a veces afuera, a veces adentro, depende cómo estuviera el clima. Y así las cosas se empezó a formalizar. De ahí tuvimos otro local, que era un local donde se daban cursos de verano, allá por la Calzada Madero, en lo que era una escuela que se llamaba de Cuca Galindo, era el nombre como se conocía. Después el primer cronista de la ciudad fue el que siguió con esa escuela de verano. Después en ese mismo lugar nos instalamos nosotros, era una casona vieja, clásica, esas que tienen un patio en medio, una especie de columnas que está alrededor de un pasillo perimetral, y ahí alrededor había las aulas. Esa casa contaba con un sótano, ahí en los sótanos improvisamos los talleres, había unas escaleras grandes donde subíamos y había un zaguancito o vestíbulo. Para un lado izquierdo entrabas y quedaban las oficinas administrativas, y para el otro lado, hacia el poniente, quedaban la dirección. Entonces ahí funcionamos un buen tiempo. Después ahí empezaron la situación de que ya había más formalidad. Se empezó que empezar en un campus de la universidad, donde hubiera la Escuela de Ingeniería Civil, donde hubiera
psicología, donde hubiera economía, donde estuviera la escuela de arquitectura, donde estuviera ingeniería civil, topografía, en fin, varias unidades, y así fue como surgió Campo Redondo. Para lo cual se hicieron proyectos. Yo como director de arquitectura me tocó coordinar precisamente los eventos. Hicimos una serie de maquetas, una serie de proyectos, y estábamos cazando al entonces presidente de la República, que creo que era Echeverría, si no mal no recuerdo. Y cuando llegó, pues le pedimos que hiciera una aportación, que fue positivo. Entonces empezó Campo Redondo con la integración del Estado, de la Federación y de la misma UAC. Entonces hizo una forma pues prácticamente cuatripartita. Entró la iniciativa privada, entró México, entró Coahuila y entró la UAC. De esa forma me tocaba a mí coordinar los proyectos. Me acuerdo yo que el sistema era tipo CAPSE, entonces estaba muy en boga todo eso. Y aquí Saltillo está considerada como una zona sísmica, de tal forma que de hecho pues sí es zona sísmica, pero generalmente no hemos tenido cataclismos, ni temblor, ni nada de eso. Pero la gente lo calculaba desde México. Entonces venía una cantidad exagerada de acero para las losas. Decíamos una cosa como de broma, que si a una mujer andaba con esos tacones altos tipo aguja, no se le sumía el tacón de tanta varilla que había. Que si se hubiera planeado bien, podían haberse hecho prácticamente el doble de aulas con lo que se hubiera economizado de acero. Pero pues eran cosas ya dichas y así venían, y si no es así, no se hace. Se hicieron las obras y pues así surgió Campo Redondo, y ahora ya vemos que es insuficiente, y ahora pues ya nació Arteaga y ya se está desconcentrando porque ya el campo está siendo insuficiente, ¿verdad? Antes como interino. ¿Por qué interino? Porque precisamente estábamos haciendo el estatuto orgánico y estamos apenas haciendo las leyes y cómo iban a hacer las votaciones. Y conmigo les tocó ensayar, o sea, los que teníamos esos estatutos verdes aún inmaduros, ya los empezamos a usar. Tenía que haber 4 candidatos, se hicieron las votaciones ya como iban a ser definitivas, fuimos una especie de conejillos de indias. Entonces me tocó participar con 4 oponentes. Yo salí afortunado porque fue una situación para mí muy interesante el haber dirigido la escuela, y empecé a aprender. No tenía una noción grande, no había tenido tampoco experiencias al respecto, más que la cosa didáctica y el tiempo que habíamos pasado estudiando las leyes, estudiando el estatuto. Se terminó el estatuto y entonces se convocaron ya elecciones oficiales, y entonces ya metí mi candidatura como oficial y de nuevo salí favorecido. Entonces pues tuve el periodo de 3 años, o sea que duré 5 años como director. Entonces hubo algunas gentes que todavía tenían, según estatuto, derecho a hacer otros 3 años más. Algunos le dije, para mí le dije ya fue suficiente, creo que 5 años es mucho. Y hay quien dijo, si mal no recuerdo, Catón, dijo pues como el tango, que 5 años no es nada, que feliz la mirada, y él se echó 8 años. Roberto Martínez Cuellar, que dicho sea de paso es mi cuñado, fue mi cuñado, él estaba como director en ingeniería civil. Entonces él también fue de los que duró 8 años como director. Ya hubo algunos más, no me recuerdo con exactitud. En ese entonces el rector era Melchor de los Santos Ordóñez. Él sustituyó al doctor que estaba entonces de director, pero él no, él era, de momento se me nubló, pues se llama, pues era un doctor que él hacía muchas cosas en la política, y entonces Melchor de los Santos se quedaba como secretario encargado del despacho de la rectoría. De tal suerte que
en las mismas elecciones donde se nombraron directores, también luego se nombró rector y quedó Melchor de los Santos Ordóñez, que era el rector más joven de todo México, de 21 años. Nada más que ya contaba con mucha experiencia. Arnoldo Villarreal Certuche es el nombre del que estaba como rector en ese entonces. Nada más que él tenía mucho trabajo en lo político, por decirlo de alguna forma, y tenía que estar acudiendo mucho a México. Por eso Melchor era el encargado del despacho de la rectoría. Y casualmente, pues nos acostumbramos a verlo ahí sentado arriba presidiendo, ya fue muy fácil su paso a ser rector, así como a los demás que fuimos directores, nos encargamos de difundir cada paso que hacíamos de la formación del estatuto orgánico, para lo cual hicimos yo creo que más de 100 reuniones con la representación como de 15 o 20 escuelas, cada una tenía 6 representantes, eran 3 maestros y 3 alumnos. O sea, éramos contingentes grandes, que nos íbamos a Rosita, nos íbamos a Torreón, nos íbamos a Monclova, hacíamos juntas a veces aquí en la misma UAC. Entonces, ahí tomábamos algún refrigerio y le seguíamos trabajando desde en la mañana hasta en la noche. Cuando íbamos a otros lados, pues nos quedábamos a pernoctar ahí también en los lugares donde estábamos. Y luego al otro día, pues ya nos volvíamos. Fue un trabajo muy interesante, hubo una amistad muy entrañable, había momentos después de comer que nos quedamos en corrillos y convivios. Entonces se hizo mucha amistad entre todos los que fuimos después directores. Y se hizo una hermandad muy, muy bonita, muy interesante. Y todos ya parecíamos un poco abogados porque todos sabíamos mucho de leyes, de verdad. Así es. Pues yo siento que fuimos afortunados y los muchachos también porque como nos interesaba más la disciplina, el orgullo de formar la escuela de arquitectura, no íbamos por un salario porque, como les dije, trabajábamos prácticamente sin recibir ningún estipendio. Entonces, pues le pusimos mucho coraje, muchas ganas, pusimos mucho de nuestro tiempo, mucho sacrificio de nuestras familias, porque muchas veces era nocturna la escuela, teníamos clases en las noches, y los muchachos, pues con ese afán, como veíamos nosotros como ejemplo, pues ellos acudían, dicen, si ellos vienen gratis y se entregan a darnos las clases, eran pocos los alumnos y se les daba mucho trabajo. Ellos respondían, había mucha gente adulta, algunos fueran más grandes incluso que los maestros. Siento que a veces los muchachos rezongaban un poquito porque les dejábamos cargas fuertes de trabajo. Y les hacíamos ver, acuérdense que entre más les exigimos, en lugar de 5 hojas, pues nosotros vamos a tener que corregir 20 hojas, si les pedimos más trabajo. Nosotros estamos dando más, entre más les pidamos más tenemos que revisar. Si hacemos el esfuerzo, pues ustedes nos lo van a agradecer. Y hemos visto que a la postre casi todos se emplearon bien y que nos dicen qué bueno que nos exigieron, porque eso nos ayudó a una disciplina, a trabajar, y siento que han hecho buen papel las personas que fueron de las primeras generaciones, que se han ubicado bien, que se han colocado bien. Lógicamente, pues había la sombra de las escuelas particulares y demás, que un poco más elitistas, pero pues ellos con el trabajo demostraron que sí se podía. Y ahí la ventaja que éramos maestros muy heterogéneos, porque veníamos de diferentes, unos del Tecnológico de Monterrey, otros de la Universidad Autónoma de Nuevo León, otros de la Ciudad de México. Entonces, pues era un sincretismo, por decirlo de alguna forma, de disciplinas, de diferentes raíces de arquitectura y de manera de exponer las clases. Pero como pues teníamos las juntas de maestros y teníamos un rol para dar las clases, ahí cambiábamos impresiones y nos enriquecíamos entre la misma plantilla de maestros. Y llevamos una verdadera amistad con todos los muchachos, teníamos nuestras reuniones sociales, a veces de tomar una cervecita, de platicar, etcétera, y todo eso. Había muchas relaciones humanas.
Entonces era interesante la forma como llevábamos las clases. Me acuerdo en alguna ocasión que estaba el arquitecto Jiménez, que después fue mi secretario en alguna ocasión, que era uno de los egresados, dijo, ya no vino Laredo, dijo. Y yo venía llegando por detrás, pero él me estaba dando la espalda. Y le hacía las señales que ahí venía. Dice, yo creo que ya nos vamos. Y en eso le hacían la señal y total. Arquitecto, no, no, entonces, surgieron cosas así curiosas que después, pues, el momento eran embarazosas, pero a la postre, pues, nos reíamos y nos veíamos, como les digo, me acuerdo del arquitecto Miller de Bejarano, que eran, pues, a veces mayores que nosotros. Sin embargo, había mucho respeto, porque éramos los maestros y ellos eran los alumnos, aunque nos llevaran en edad, ¿verdad? Pues creo que para mí fue un aprendizaje grande, en el sentido de que respecto a la planta de maestros, pues había gente que nos daban arte, por ejemplo, que sabían mucho de literatura, que sabían mucho de historia, que sabían mucho de música, y pues entre que preparábamos las clases, que nos decían sus contenidos programáticos, entonces aprendías un poquito de ellos. Lo mismo de ingeniería, ahí pues veías estructuras, veías matemáticas, veías una serie de cosas. Y en diseño, pues lo propio de nosotros del diseño, ¿verdad? Entonces todos aprendíamos de todos un poquito. Hubo también problemas, digo, no todo eran satisfacciones, pero los problemas también pues eran para enriquecerse, ¿verdad? Hubo tomas de escuela, hubo una serie de cosas que aprendimos también a cómo manejar todo ese tipo de situaciones. Hubo una ocasión que nos dimos cuenta que iban a hacer una huelga y entonces la hicimos primero los maestros. Y salió en el periódico, los patos les tiran a las escopetas. Entonces nos dimos cuenta, nos fuimos a huelga nosotros y se acabó el problema. Entonces generalmente hubo diálogos, generalmente arreglamos las cosas con el diálogo con los muchachos. Fueron pocas esas situaciones, sin embargo, a veces resultaban de algún maestro que era demasiado exigente. Había muchos que mis principales problemas es que no me corrieran los maestros buenos, porque los maestros buenos eran los que más exigían, pero eran los más asediados, les gustaban más a veces los barcos, ¿verdad? Los que enseñaban poco, los que faltaban más o los que eran muy light. Y al fin de cuentas veíamos que a la postre, ya recibidos los muchachos decían qué bueno que nos exigieron, porque aprendimos más. Y siento que pues, fue una riqueza, digo, siempre lo que no estuvo acostumbrado a la cuestión de administrar clases. Teníamos que ir a la NUYES, que es la asociación a nivel nacional de escuelas de arquitectura y demás. Entonces íbamos a congresos, íbamos a una serie de cosas, y entonces ahí aprendíamos un poquito de administración de la enseñanza de escuelas de arquitecturas. Entonces ahí venía la Metropolitana, y venía la UNAM, y venían la de Nuevo León, y de todos aprendíamos. Y entonces tratábamos de coger un pedacito bueno de cada cosa, y nos íbamos formando, íbamos creciendo, ¿verdad? Y eso pues fue muy rico, digo, yo creo que siempre se aprende mucho. Ya después que nos absorbió la escuela, empezó la cuestión de nómina, ya teníamos un sueldo un poco decoroso, alto para lo que se usaba en aquellos momentos, y que se sentía hasta un poquito elitista, que no estaban pagando mucho, pero pues yo creo que se les olvidó que estuvimos mucho tiempo sin cobrar. Sin embargo, pues eran sueldos que no llegaban a gran cosa, a lo mejor de nada a un poco se oía mucho, pero ya empezó otro cariz, pues otra manera de ver las cosas, ya la gente más quería entrar por recibir un estipendio que por el ansia de enseñar, ¿verdad? Y pues, ¿qué es lo que debería hacer? Tú tus trabajos lo haces para vivir de él un poco. Entonces, hubo cosas muy ricas, muy buenas. Y aprendimos también que a veces no hay que estar tan metidos en lo administrativo,
que de repente hay que salir al pasillo a darle 2 patadas a una piedra y participar más con los muchachos y con los maestros para hacer relaciones humanas, porque a veces uno se pierde en lo administrativo, se pierde en los preparativos académicos y no hay un contacto directo con la gente. Ahí me tocó convivir con mi cuñado, con Roberto Martínez Cuellar, que era un agente muy carismático en ingeniería civil. Y entonces estábamos juntos, mi cuñado como director de ingeniería civil y yo como director de arquitectos. Y la gente, como él tenía mucho don de gentes, era muy carismático, pues se la pasaban diciendo cosas buenas de mi cuñado, que era muy disciplinado, que era muy bueno para la hidráulica, que había hecho un laboratorio muy bueno ahí para la escuela, que era muy bueno para la hidráulica, que sabía mucho de fútbol, que platicaba mucho con los alumnos, en fin. Y yo les dije, yo estaba muy callado porque no decían mucho de mí. Y entonces le dije, bueno, pues a ese chavo, mi única cualidad es que yo le bajé una hermana, porque yo me casé con una hermana de él. Ahí fue donde salió ganando. Ahí fue donde salí ganando. Yo esa mata a todas, les dije. Sí. Pues estoy hablando de 45 años. Pero usted inició como director ya... Yo fui el primer director después de que fue absorbida por la UAC. Sí. Fue el primer director. Que no me acuerdo de memoria. ¿En el 66? Fíjate, en el 81 fue cuando fui director de obras públicas, 81-84, entonces le quitamos unos 3 años, 80, 79, como por el 76, por ahí. Sí, yo creo que sí. Bueno, pues teníamos allí otro líder que era el Babi, que les decía yo, era Roberto Gallegos, ¿verdad? Él encabezaba ahí un liderazgo, pero fueron cosas que se arreglaron muy fácil porque yo le hice la casa al papá de él. Entonces a la hora que estaba tomándonos la escuela, pues lo quise hablarle a don Daniel y él mismo, el papá, apenas supo que iba a venir el papá y se acabó la huelga. Estábamos todavía en Madero en aquel entonces. Ok. Generalmente, como les decía, los problemas surgían de que querían suspender a algún maestro que era demasiado estricto. Bueno, en lo particular a mí me tocó que me nombraron director de obras públicas y como estaba ahí la efervescencia y aprovechando que no puedes estar en 2 lugares ejerciendo bien, pues yo me dediqué a ser director de obras públicas y seguí dando clases de todas maneras. Entonces, automáticamente pedí permiso para suspender las clases porque pues no podía con el paquete. Y ya desde entonces me retiré, aprovechando esa coyuntura. Pero hubo algunos otros maestros de mi época pues que dejaron de ir. Algunos se quedaron, no todos salieron. Conmigo no batallaron porque yo mismo me retiré. Estaba el arquitecto Higinio Valdés García, creo que a él le tocó, estando como director, ¿verdad? Sí. Pero fue en esa transición antes de Higinio. Creo que a mí me sucedió Higinio Valdés, después de mí creo que él fue el que me sucedió. No me acuerdo exactamente cómo siguió toda la dinastía ahí, pero hay que investigar con ellos. Ahí en la escuela están los retratos de todos, ahí se pueden poner las fechas y un libro color amarillo, que le platico que se editó en mi época, y ese me ayudó a coordinarlo el arquitecto Arturo Avendaño, en paz descanse, que trabajó como colaborador de aquí de mi oficina. Yo lo mandé a hacer una chamba importante que traíamos en Parras con el arquitecto Antonio Fuentes Flores, y él me lo pidió a Avendaño y entonces fue a Monterrey a colaborar con él. Después yo entré de director de arquitectura, me acuerdo en esa época, cuando estuvo él aquí conmigo, y me lo volví a traer como secretario de arquitectura. Cuando yo estuve director, me lo traje él como secretario académico, y ahí duró Arturo todo el tiempo. ¿Sí? Pues el mensaje es que ahorita se apliquen mucho a estar de vanguardia,
que se apliquen mucho a todos los métodos nuevos que hay para dibujar, para diseñar, que tengan sus instrumentos de trabajo, sus computadoras, sus software, todas las cosas que son necesarias para hacer tridimensionalmente los diseños, todo eso que estén al día. Hay que romper muchos paradigmas viejos y ponerse a hacer todo, es más rápido, es mucho más expedito. Entonces, que se tenga pues mucha disciplina primero para aprender todo eso, y ahorita ya no se arrastra el lápiz, como decíamos nosotros, ahora se arrastra el ratón, ¿verdad? Entonces, yo digo que la única manera de crecer es tirar todo lo viejo y estar con lo nuevo, estar de vanguardia, ¿verdad? Y que se apliquen por hacer, no perder tiempo, porque el tiempo rinda, porque como dicen los gringos, time is money, el tiempo es oro. Entonces se necesita en poco tiempo hacer mucho trabajo y saber delegar también, no querer ser hombre orquesta, ¿verdad? Y saber que hay alguien que somos mejores para una cosa y otros mejores para otra cosa. Entonces no se puede administrar, diseñar, supervisar. Tienes que tener un supervisor, tienes que tener un diseñador, tienes que tener un calculista y saber que cada quien debe tener su rol. Saber un poco de todo para poder dirigir, hay que saber, pero que se apliquen a ser excelentes, que le den mucho trabajo, pero que seamos ordenados para trabajar. Hay que darle tiempo también para descansar, para la familia, para llenarse de energía, para tener vacaciones, para todo eso. Y estar siempre pues, leyendo, viendo las noticias, leyendo el periódico, leyendo el cine, viendo todas las cosas de vanguardia y viajando. Creo que para un arquitecto es muy importante viajar. Viajar a las escuelas, viajar a Estados Unidos, viajar a Europa y conocer pues, los tipos de arquitectura que hay en todos lados para poder inquietar. Y ya con esa inquietud pues, poder plasmar ideas que no son muy socorridas en el medio. Entonces, de esa manera tener como dicen los alemanes, un Weltanschauung, una vista más global, o como los del fútbol americano, hay que ver toda la jugada completa para poder meter los goles, ¿verdad? Esa es la única forma. Pues que debe implementarse la carrera. Yo no he visto mucho que se vea la clase de ética, la ética profesional. Esa materia debería ser básica para cómo tratar a tus compañeros en el trabajo, no meterles zancadillas a los compañeros, nunca hablar mal de ellos, no interferir en los trabajos de los demás, recomendar a las personas que sean buenas para esto. Entonces creo yo que si hacemos bien nuestro trabajo, hay trabajo para todos. Entonces hay que cuidar mucho por la ética precisamente, de salvar el buen nombre de tu compañero, de tu competidor, etc. Pienso yo que en eso debería haber una materia, no sé si actualmente tengan la ética profesional. Yo me acuerdo en mi caso que yo llevé con una persona que era un sacerdote en Monterrey, que le decían el Botija, Botijilia, era de dónde será, hablaba así un poco como de Uruguay, Teníamos la clase a las 7 de la mañana y él tenía un libro que se llamaba el libro de ética, pero hablaba desde cómo conseguir la novia o el novio en su caso, y luego la ética de los doctores, la ética de los abogados, la ética de los arquitectos, y de los arquitectos tenía una cosa preferencial, porque tuvo muchos amigos arquitectos. Y entonces, pues ahí hablaba de que no debe haber enriquecimientos ilícitos. Se refería a que no hubiera sobornos, que no hubiera moches, que no hubiera ese tipo de cosas. Haces tu trabajo, no debes dar participaciones que no correspondan, cobra bien, no cobres barato, no hagas una competencia mala para los demás. Hay que poner en alto el trabajo, pero así como se debe cobrar bien, así se debe uno exigir para hacer las cosas pues, lo más pegadas a la excelencia que puedan ser. Ese sería mi mensaje. Agradecemos las palabras del arquitecto Héctor de Jesús Laredo Ramón. Hasta la próxima.